todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, en este capítulo teórico también vamos a ver el método TF-IDF, en qué consiste y cómo se aplica en el lenguaje natural. Y ya en siguientes videos haremos ejercicios al respecto. Bueno, básicamente una pequeña introducción al método este. Básicamente en el procesamiento del lenguaje natural, o PLN, te requiere muchas veces entender la importancia relativa de ciertas palabras dentro de un documento o conjunto de documentos. TF-IDF significa la frecuencia del término. Eso significa TF, term frequency, o frecuencia del término. IDF significa frecuencia inversa del término, o inverse document frequency, o frecuencia inversa del documento. Básicamente, ¿qué es? Es una técnica utilizada en PLN para reflejar cómo o cuán importante es una palabra para un documento de una colección. Y básicamente a cada palabra del documento se le asigna un puntaje en base a esta importancia. A ver, actualmente lo que habíamos visto hasta ahora del curso, habíamos visto el método de conteo, que lo que hacía era contar las palabras que habían en un documento. ¿Cuál es el problema de esto? Que no toma en cuenta la relevancia de estos problemas, la relevancia de estas palabras, que es un problema, lo que básicamente es un problema o una limitación, ya que la relevancia de las palabras no está considerada. Por ejemplo, palabras comunes como el, la, y, etcétera, pueden aparecer muchas veces y por lo tanto tener un conteo alto, pero realmente no son informativas para el modelo. El método TF-IDF reduce el peso de las palabras comunes y aumenta el peso de las palabras que no se utilizan con frecuencia. A ver, al ponderar estas palabras que son relevantes para el documento, quizá hayan palabras que estén apareciendo poco en el documento, pero que no aparecen en ningún otro documento, por lo tanto para este documento sí son relevantes, por lo tanto esa palabra va a tener un peso mucho mayor. Para seguir ejemplificando, nosotros habíamos hablado de las stop words, que eran palabras básicamente comunes que se sacaban del documento para simplificar y que los vectores no nos quedaran tan grandes en dimensiones, como por ejemplo el sí, la, el, más, etcétera. Que si se dejaban dentro del texto pueden secar el análisis de las palabras más comunes. Además, no aumentaba la dimensionalidad del modelo. Pero no todas las palabras comunes son stop word en todas las situaciones. Por ejemplo, la palabra no podría ser perfectamente una stop word en casi todos los documentos. Pero por ejemplo, para el análisis de sentimiento, podría ser una palabra súper clave en el sentido de no me gustó. Cambiar no me gustó a me gustó va a cambiar totalmente el contexto de esta palabra. Por lo tanto, quizá en este contexto el no sea una palabra más importante que en el total de los documentos. Entonces, aquí aparece el TF-IDF, ya que el TF-IDF funciona al asignar un puntaje a cada palabra de un documento en función de su frecuencia en ese documento y se compara con la frecuencia en todos los documentos. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural, quizás la palabra token aparezca a cada rato, tokenización aparezca a cada rato en los textos, en los videos, etcétera. Pero si tomamos muchos videos de Python, por ejemplo, quizás la palabra token no aparezca tanto. Por lo tanto, en los videos de, por ejemplo, procesamiento del lenguaje natural, la palabra token va a tener una importancia mucho mayor. Por lo tanto, este método le va a asignar a esa palabra una importancia o un peso mayor para este documento. Por lo tanto, cuanto más a menudo aparece una palabra en un solo documento, pero menos a menudo en todos los documentos, mayor es su puntaje TF-IDF. Por lo tanto, las palabras que aparecen con más frecuencia en un documento, pero raramente en otro documento, van a ser más importantes en base a este método. ¿Y cómo se calcula? Básicamente el TF-IDF se calcula multiplicando los dos componentes, TF por IDF, que sería esto de acá, TF por IDF. Pero ¿cómo se calcula el TF? Se calcula como el número de veces que aparece una palabra en un documento dividido por el total de palabras en el documento. Es decir, tomamos el documento cual es que queremos calcular el TF y queremos calcular la palabra token, por ejemplo, el TF de token, y la palabra aparece 5 veces. Entonces se dividiría ese 5 por el número total de palabras del documento, que por ejemplo es 1000. Entonces sería 5 dividido en 1000. Y el IDF se calcularía como el logaritmo total de documentos dividido por el número de documentos que contiene esa palabra. Por lo tanto, sería, imaginemos tenemos el total de documentos, serían 5, sería 5 dividido por el número de documentos en donde aparece el término, que sería 1. Por ejemplo, tenemos 5 documentos en el cual 1, que es del lenguaje natural, aparece la palabra token. Entonces, del total de documentos, que sería 5, solo en 1 aparece, sería 5 dividido en 1. Sería 5 dividido en 1, que es 5. Y el logaritmo de 5 sería 1,6. Por lo tanto, el puntaje de este método sería 1,6 dijimos que el TF era 5 dividido en 1000, ¿no? Dividido en 1000. Entonces, esta palabra, la palabra token, sería 0, el puntaje sería 0,008. Si tomáramos el conteo simplemente, esta palabra valdría 5 dividido en 1000, sería 0,05. Y como ven, que esta palabra token aparece 5 veces en el documento, pero en este documento, es en el único documento que aparece, aumenta de 0,05 a 0,008. O sea, estamos dando una importancia mayor a esta palabra en este documento, a pesar de que no aparezca tanto. Pero como no aparece en el otro documento, su porcentaje o su importancia
matemática es mayor. Espero se hayan entendido el ejemplo. Por lo tanto, en resumen, el método TF y IDF es la multiplicación de TF por IDF. El TF, el número de veces de la palabra en el documento, dividido por el total de palabras en el documento. Y el IDF es el logaritmo natural de todos los documentos, dividido por el número de documentos en donde la palabra aparece, ¿ok? Entonces, bueno, espero que le haya quedado claro este término porque vamos a empezar a usarlo también. Vamos a hacer ejemplos para ir mejorando también nuestros modelos de lenguaje natural. Y si les quedó alguna duda, pónganlo en los comentarios y se la aclaro. También dejen su like, suscríbanse al canal los que no lo estén todavía y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.